la ciudad de Zaragoza. ¿Qué pasa, Antonio Manuel? ¿Cómo va la marcha? Mucho frío hoy. Edición número 28, la media maratón más numerosa y multitudinaria de cuantos se han escrito en esta capital del Ebro. Gente muy rápida. Tenemos a las liebres que poco a poco van tomando posiciones en este paseo Chegaray Caballero. Buenos días. Edición 28, 7.500. Entre los 800 de la 5K y 6.200 de la media maratón, 21 kilómetros por los rincones más bonitos de la capital del Ebro. Porque tiene rachas que son un poquito elevaditas, 60 kilómetros por hora de desierto que tenemos hoy en la capital del Ebro. Es la que os recibe y la que os da la bienvenida. Gruñonet. Buenos días. Somos capaces de desafiar las rachas más violentas. 68 kilómetros por hora de desierto que nos da igual. Muchas ganas de veros a todas y a todos. Empezamos a tomar posiciones. Un saludo súper especial para todos aquellos que debutan hoy en la media maratón. Ojito que intimidan estos 21 kilómetros de distancia que hoy vais a tener a un invitado de excepción habitual en la capital del Ebro, que es el Cierzo. Entramos a los corralitos, respetamos los cajones. Señores y hermanos, 6.200 participantes. Jorge, buenos días, Edu. El kilómetro cero, donde empiezan a escribirse las historias. Esta media maratón, edición número 28, con 6.500 inscritos, que se dice pronto. 6.200 participantes, que se dice pronto. ¿Dónde está la gente de Ucrania? A ver. Disfrutad mucho, pasando bien, sed prudentes con el ritmo porque tenéis 21 kilómetros de distancia. Tenemos una media maratón multitudinaria, 6.200 participantes, con llegada nada más y nada menos que a la Plaza del Pilar, la segunda plaza peatonal más grande de Europa. La batalla, la lucha, los 21 kilómetros. Bien, buenos días. Calentamos motores, encendemos máquinas. Vamos a por esos 21 kilómetros de distancia. Vamos a por esta media maratón de Zaragoza. Ojo que dice Eduardo Renato, vamos a darle caña. Cuando este tío de la caña, corre más que un porcentaje. Ojito la calidad de la clase de Miguel, que se concentra hoy en la ciudad de Zaragoza. Fotos de familia. Organización. Recibimos a este nutrido grupo de corredores ucranianos, vienen de la ciudad de Uman, para explicar el pistoletazo de salida de la media más multitudinaria. ¡Adiós! Buenos días. Tenemos algunos de los mejores corredores de España en esta línea de salida. Tenemos a gente que nos da miedo y que recibiremos dentro de muy poquito en la Plaza del Pilar, la segunda plaza peatonal más grande de Europa. No es la plaza normal de Moscú, que también está bien. Y luego tenemos Tiberos, deberíamos subir el volumen, deberíamos aplaudir fuerte a todos estos participantes, algunos de ellos que debutan en esta media maratón. Suerte, con calma, cada uno a su ritmo, a por esos 21 kilómetros de distancia de la media maratón más numerosa. Damos la salida previa a las sillas y luego nos vamos juntos. Un fuerte aplauso. Dos participantes a por esos 21 kilómetros. Vámonos, nos vemos dentro de un ratito en la Plaza del Pilar. 3 minutos.
Huele a miedo en Zaragoza, huele a nervios, huele a reto, a superación, huele a media maratón. Estamos a las órdenes de los jueces de carrera. Nos queda 1 minuto. Bienvenidas y bienvenidos a la muy noble, muy leal, muy heroica, siempre heroica, muy benéfica e inmortal ciudad de Zaragoza, la del Ebro, la de la Basílica del Pilar, la de las 3 culturas, la de la media maratón. A las órdenes de los jueces de carrera. ¡Vamos! 6.200 participantes en los 21 kilómetros más bonitos del mundo mundial. Bienvenidas, bienvenidos a Zaragoza, la que os dará el recinto. Y dentro de unas horitas nos veremos en la mismísima plaza del Pinar, 21 kilómetros después. Con muchas ganas, con mucha ilusión, suerte a sobre todo los que debutáis en esta distancia, en estos 21 kilómetros urbanos, por la capital del Ebro. Teníamos muchas ganas de veros a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos. Disfrutad mucho. Nos vemos en la próxima. Suerte a todos, suerte a todas. Cada uno a su ritmo. Venga. Esta hora 35. La Copa de la Liga a pasar. La revolución. Ahorita la revolución de estos 21 kilómetros. Cronómetro de marcha. Por todas. Venga, ánimo. Os estaremos esperando en la plaza del Pilar. Teníamos muchas ganas de veros. Vamos a ver, venga, que huele a tierra, que huele a ilusión. Que huele a tierra, que huele a ilusión. Querido,
nos lo tomamos a gusto. Estáis en Zaragoza, tenéis mucha suerte de poder participar en esta media tan bonita. Nacho, Miguel, Joaquín, Arturo, suéltelos, suéltelos. ¡Venga ahí! ¡Ánimo, ánimo! Os enfrentáis a una media maratón que se dice pronto. Rubén La Santa. ¡Vamos! ¿Dónde está mi Navas? Que tampoco lo veo. Bueno. Suelto, de verdad. Cruzamos los dedos. Pegaros a los tiros más altos para que os corte el desierto. Hoy no tenemos mucho miedo, Diego. Pero metemos muy bien en la rueda. Nos vemos en la casa de Tria, chicos. Ha empezado ya la media maratón de Zaragoza. Suerte a todas y a todos.
eso, es mal, tío. Yes. Maratón. Media. Ah, media. Ah. Hola. Bien. On encourage, les gars. Que terminan en 1.40. O sea, estos irán más atrás. Bueno, el Tony dijo que en 1.50 o así, ¿eh? El Tony igual pasa ahora. Me parece que nos están grabando, ¿no? No sé decir.
Volumen. Estoy pensando en el bocatín. Que tenemos en todo el territorio nacional, que nuevamente da un golpe, una lección, cerrando la media maratón en 1 hora y 3 minutos. Han salido 6.200, ha llegado Eduardo, ¿se cuentas? La gente que queda todavía. A ver qué pasa en categoría femenina. Miguel, ya tenemos el segundo cajón. Ya tenemos al segundo clasificado. Zaragoza tiene que rugir, Zaragoza tiene que recibir. Un ritmo fortísimo esta cabeza de
carrera. Cerramos el podio. Tercera posición. Tercer clasificado. No tenemos. Ahí tenemos el atleta que recibe en cada ayuda, el atleta del Raja, tercer clasificado completando este podium con Eduardo Velasco y con Jamel, 3 atletas por debajo de la hora 8 minutos. Recordemos que entrega trofeos a las 11:30. Cuarto y quinto clasificado, rondando la hora 8, un marcón. Enhorabuena, campeones. Cuarto y quinto clasificado. El señor Roberto y el señor Camilo, los caballeros, que se han dejado todo. Robert. Recordemos que Camilo Santiago ha sido un atleta internacional con España en media maratón y maratón. Sexto clasificado Pepa y el séptimo, vamos Peque, venga, hasta el final hay que bajarle la hora 10, vamos Peque, reto conseguido. Aquí tenemos otros 2 atletas en el top 10 y afrontando los metros finales para completar uno del estadio Casablanca va a completar este top 10. Enhorabuena, reto conseguido por debajo de la hora 12. ¿Cómo, Miguel? Le hacemos el cambio. Javi, Titán. Venga. Que Zaragoza se aplaude, que Zaragoza os recibe en esta línea de meta. Vamos Miguel, poco más de una 12 para completar una media maratón Ciudad de Zaragoza. Hay que ver estos del COVID y cómo vienen fuertes, fortísimos. En una carrera muy dura, muy complicada por las fortísimas rachas de viento que azotan hoy hasta 68 kilómetros por hora. No es fácil. Vamos Javier Marco, nuestro atleta venido desde Suiza. Enhorabuena. Javi está preparando el maratón de Zaragoza, pero no ha querido perderse la fiesta aquí en la Plaza del Pilar. Enhorabuena, chicos. Jaime, dorsal 42, lo tenemos en casa en 1 hora, 12 minutos y 45 segundos. Hay que correr mucho para firmar estos tiempos. Y nuestras chicas, Miguel, esperando a nuestras campeonas. A ver El cómo se duelo que vamos a tener entre Argentina Oria, Isabel Linares, Marta Borbón y Marta Ceferuelo. 4 atletas en muy poquito tiempo. Veremos quién se lleva la victoria. Y viene el señor Eduard Ríos afrontando los metros finales en un buen test de cara a lo que será dentro de 4 semanas, puesto que es la liebre oficial de la primera fémina. Ahí llega Ángel Paredes, llega Carlos García y más corredores. Enhorabuena, reto conseguido. Tenéis que estar muy satisfechos y muy orgullosos de lo que acabáis de hacer, esta escuela rusa. Engañan un poco los de la escuela rusa porque son de Zaragoza, pero llevan la camiseta de Rusia. ¡Vamos, chicos! Bienvenidos a casa otra vez. Bienvenidos a la Plaza del Pilar. Enhorabuena, termina vuestra carrera, Ginés. ¿Dónde están nuestras chicas? Segunda posición, muy cerquita, Isabel Linares. Es su debut de la distancia en poco más de 1 hora 16. Le ha pegado al final, se ha sacado gusto Isabel en su debut. Al tiro de Isabel Linares. Las dos más rápidas. ¿Cómo ha ido con el viento? Hoy se ha hecho frío, Marta Ceferuelo o Marta Borbón, lo veremos en breves momentos. Antes llega el capitán Escorihuela, Jorge, que cambia las zapas de tren por Eugenio González 574. Lo habéis conseguido, chicos. Recordamos, Mariano, entrega de trofeos a las 11:30 aquí en la Plaza del Pilar con todo el público recibidores como se merece. Cuando entra Pedra Kiko,
también por debajo de la hora 18. Parecía que se acerca la tercera clasificada, ya lo vemos en más de la puesta de meta. Va a ser marca, va a ser marca, va a ser marca, Borbón, la tercera clasificada. Dentro finales, Marta Borbón. Todos los figuras de categoría femenina, muy bien, brillante el trabajo que estáis haciendo. De verdad, hay que entrenar mucho para correr por debajo de la 20. Recordemos además que Marta Borbón también es una atleta que compartía con las pruebas de dualdón y trialdón, pero no se ha querido celebrar la fiesta aquí en Zaragoza. Esta Lodi Merma, alcalde del Caja Ciudad de Zaragoza. Recordamos, entrega de trofeos a las 11:30. A que Miguel, que sabemos que es hoy aquí en su tierra, en Zaragoza, en la media maratón. Bueno, Julián, Nacho. Y aquí tenemos otra institución con Ángel Vicioso, estructista profesional, en 1 hora 21, enhorabuena, en 1 hora 22. Y la clasificada, Miguel, Eduardo. Ahí, Arturo, Jorge, todos, venga. Suerte. Servicios médicos, por favor, servicios médicos. Servicios médicos. Siguen llegando atletas por debajo de la hora 25. Enhorabuena a todos vosotros, reto conseguido. Recordemos además que el tiempo que vemos aquí en el crono es el tiempo de disparo. Todos estos corredores han salido un poquito más atrás del disparo, con lo cual están completando el momento de la hora 25. Siempre está muy benéfica e importante ciudad de Zaragoza, la que coge hoy a 6.200 participantes en la mejor media maratón de la historia de esta ciudad. Gracias, enhorabuena, y de verdad que nos descubrimos ante vosotros por semejante trabajo que estáis haciendo, chicos, chicas. ¿Dónde están los Romeos Team? ¡Qué carrerón se acaban de marcar! Mucho fuerte Néstor. Este Troy Rally Zaragoza a tope. Enhorabuena, felicidades de verdad, maravilloso lo que estáis haciendo. Mucho. Esto consiste en insistir, resistir y nunca desistir. Para llegar a líneas de metas históricas. Enhorabuena a Vladimir. Otro más a la cerca. Otra vuelta más. Vamos. Ojito a los que he visto. Como puede ser los brazos. 2,6. Muy bien, de verdad. Siéntate un poco. Hasta las 11:30 tenemos carrera. El tiempo máximo de corte son 2 horas 30 minutos para hacer estos 21 kilómetros. Sí, señor. Hora 35, grabado. Venga, vamos. Poneros, habéis corrido muy rápido y necesitáis entrar en calor. ¡Arriba, vecino! ¡Arriba, padre! ¡Venga, Lucas! ¡Madre mía! Lo está el 1831, Lucas, en hora 37.
Hay que correr mucho para seguir estos ritmos. Qué ambientazo en la Roja del Pilar. Dani, qué ambientazo tenemos hoy. En la media maratón, la cámara 360 ahí. En la carta central para vosotros. Y definitivamente a Lidia, etcétera. En la V tenemos a Mogollón de gente también. Hoy para Lidia. Muy bien, Guille. ¡Vamos, Guille! Chicos, muy bien. Era bueno de verdad, Ahí. ¡Ivano! Dale, Kelly. Muy bien. Arriba ahí, sí señor. Con el sprint tuyo. Tenemos también a gente, el mejor club de trail running de nuestra comunidad autónoma. Bravo, Iván, Alpanacho. No te caigas, papi. Me llevas a la nena ahí. ¿Dónde está la nuestra granizada boca, Llegamos a casa, ahora sin viento. Os ha dejado respirar en este último kilómetro. Javier, mucho. Vamos ahí. ¿Qué te pasa? Me ha dicho menos 20, no lo vemos. Qué contento, chaval. ¿Qué pasa, Jordi? Enhorabuena. Corriendo por debajo de 5 minutos el kilómetro. ¡Vamos! ¡Ánimo, valientes! ¡Los estábamos esperando en la Plaza del Pilar! Ya tenéis los carrerón firmado. 1 hora y 45 minutos. Bien. Os acabáis de hacer una media maratón que salís pronto. 21 kilómetros de las piernas. Y un recuerdo que vais a tener lo conservado siempre. Luego decir que una vez entrasteis en la Plaza del Pilar en la edición número 28 de su media maratón. A ver estos chiquis. Felices y contentos, papi. Ejemplar. Felicidades, chicos. Felicidades, chicas, muy bien. Trabajazo y camirones que estáis haciendo hoy en Zaragoza. Felicidades, de verdad. Nos descubrimos ante todos. Mucho. Oscar. En la meta puesta y una camiseta del Real Zaragoza. Ayer ganó, ¿no? Ayer pusimos 3 puntos. Venga, que igual se muere. El igual se muere. ¿Dónde estamos? De arriba fuera. Y los saltarines de Aragón. Felicidades, de verdad. Muy bien, pero que muy bien. Muy
Bueno, que muy bien, ejemplar. ¡Vamos, Marco! ¡Estáis muertos! Voy a estar a la mesa.